el rendimiento del equipo a nosotros nos dejó muy, pero muy contentos. Lamentablemente el resultado no fue el que esperábamos. Estamos con Gonzalo Barreiro, preparador físico de la selección peruana en aquel entonces, con Sergio Marcarián al mando de el comando técnico. Profesor Gonzalo Barreiro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Oscar Paz lo saluda. ¿Cómo les va? Buenas tardes, muchas gracias por el llamado. La verdad que un lindo recuerdo poder Sí. volver a hablar con ustedes. ¿Cuánto tiempo pasó desde la última conversación aquí en el programa? Bueno, 11 años de aquella tarde donde desde el resultado y el rendimiento, que muchas veces para Perú es difícil, digamos, hilar, quedamos muy satisfechos. ¿En qué momento se decide armar dos equipos y por qué? ¿Bajo qué criterios? Sí, recuerdo que ese partido, el resultado no reflejó lo que fue la superioridad del equipo peruano frente al equipo boliviano. Creo que se contabilizaron más chances de gol claras para Perú y creo que 2 o 3 para Bolivia, no sé si pasaron las 2 oportunidades. Sí. Pero bueno, la falta de efectividad nos llevó a que bueno el partido terminara 1-1, pero realmente recuerdo que fue el rendimiento del equipo a nosotros nos dejó muy, pero muy contentos. Lamentablemente el resultado no fue el que esperábamos y se tomó la decisión de ir con un equipo a Bolivia y a la siguiente fecha, tocaba con Paraguay en Paraguay y justo coincidió por única vez en toda la eliminatoria que pudimos tener a todos los jugadores que se consideraban titulares para ese partido con Paraguay y nos parecía que era importante poder disputar un partido como era ese con Paraguay, con el equipo titular y preparar un equipo alternativo para La Paz, que realmente estuvo a la altura, ¿no? Rindió muchísimo realmente. Claro. Ahora, ¿qué criterios al momento de la decisión y luego planificación se tomaron en cuenta para dividir el plantel en dos o en todo caso sacar provecho de la Liga 1 que nos presenta varios equipos, este año fueron 8 en la altura, y así contrarrestar, equiparar y en todo caso, como fue en el partido, superar en el trámite a Bolivia? El partido, el resultado no reflejó Totalmente de acuerdo. la superioridad del equipo peruano Sí. frente al equipo boliviano. Creo que se contabilizaron más chances de gol claras para Perú y creo que 2 o 3 para Bolivia, no sé si pasaron las 2 oportunidades. Tuvieron 2 remates ellos apenas en el partido. En ese aspecto fuimos muy superiores. Que fue el rendimiento del equipo a nosotros nos dejó muy, pero muy contentos. Lamentablemente el resultado... Vamos a retomar la comunicación con el profesor Gonzalo Barreiro porque lamentablemente no es buena la señal. ¿Cómo formó Perú ese día? A ver, Yam, tú que tienes buena memoria. Yo me acuerdo de Carvalho. AK7 puede ser. AK7 con Cristian Ramos. Sí, y bueno, me acuerdo Rafael Farfán y Llora Herrera. Claro. Retamoso. Retamoso. Me acuerdo de Juan Comínguez. Tuvo una clara Comínguez. Claro, me acuerdo de Juan Comínguez. Mariño también, ¿no? Sí. Arrancó también. Retamoso, Mariño. Sánchez, Chiroque. ¿Sánchez cuál? Joel, claro. Mariño, Juan Comínguez, Irben Ávila de 9. O sea, prácticamente jugó con un solo volante marca, ¿no? Sí. Seguro, a ver, es... Claro, y luego surgió la historia o el incidente de Andy Pando, que era el goleador de Garcilaso. Claro, sí. Era el artillero del torneo local. Era el goleador en solitario, porque el tipo tenía mucha ventaja sobre los demás y no llegó a jugar. Entonces era Retamoso, Comínguez, Joel Sánchez. Chiroque. Chiroque, o sea, prácticamente con un solo volante marca. Claro, pero en el trámite fuimos muy superiores. Sí. Y tiene una cueva al final que es increíble. Bueno, y ese trámite desde esa fecha no se ha repetido. Profe Barreiro, estamos de vuelta. Sí, se cortó. No, le decía que bueno, que con Sergio Marcarián habíamos tomado la decisión de hacer estos dos equipos, pero para el trabajo de la preparación del equipo que fue a La Paz, realmente estamos muy orgullosos del trabajo que se hizo conjuntamente
con la universidad, que ahora no recuerdo el nombre, cómo era la universidad que nos apoyó para el estudio. ¿Cayetano Heredia? No se me viene. Ah, ahí está, exactamente, Cayetano Heredia, con un apoyo realmente logístico y científico impresionante, con profesionales de primer nivel, y bueno, se hicieron pruebas en Cusco, que es la misma altura de La Paz. Claro. Se hicieron trabajos comparativos con GPS, con tomas de oximetría. Hicimos un partido amistoso con Cienciano, donde se hacían tomas cada 15 minutos de saturación de oxígeno. Realmente un trabajo del que yo me siento muy orgulloso, que creo que no se hizo nunca ese trabajo de campo. Dejamos una serie de datos en la federación, diríamos, con un valor único, así que realmente fue maravilloso y sacamos una cantidad de conclusiones maravillosas, sobre todo de qué factores depende la adaptación a la altura, sobre todo entender que la adaptación a la altura es un tema genético. Esa fue la primera conclusión que sacamos. Entonces, al hacer las pruebas que hicimos, tanto en Lima con sistema de laboratorio, como directamente en Cusco, llegamos a la conclusión de que hicimos un selectivo de jugadores que eran genéticamente adaptables a la altura, a través de tiempo de saturación que tenían. O sea, un jugador que es adaptable genéticamente tiene una desaturación mucho más lenta que la de un jugador que no es adaptable. Claro. Hicimos Por eso, una selección de jugadores a través, discúlpeme, hicimos una selección de los jugadores a través de esos test, elegimos ese perfil de jugador y realmente, como hablamos al principio, el rendimiento del equipo fue fantástico y bueno, el equipo protagonista de ese partido fue Perú. Hizo competencias cardíacas, ¿no? Para empujar más el techo aeróbico, ¿puede ser? Y bueno, ahí está. Entonces, después que se seleccionó a los jugadores que eran genéticamente adaptables, a partir de ahí se hicieron trabajos con frecuencia cardíaca submáxima, que se hicieron mismo en la ciudad de Cusco. Estuvimos 10 días en Cusco haciendo ese trabajo de adaptación, y de ahí se fue a La Paz. Y realmente en mi carrera de tantos años me llevé de Perú esa experiencia y aprendí lo que realmente creo que no sabía absolutamente de altura. Sabía muy poco de altura, y ahí puedo decir que aprendí lo que es realmente la altura y cómo trabajar para competir en la altura, y sobre todo este tema de las evaluaciones para saber qué jugadores tienen mucha mayor posibilidad, primero, de adaptarse rápido con esos trabajos que hicimos durante 10 días en Cusco, porque obviamente estaban todo el tiempo monitoreados y viendo su saturación de oxígeno, y nos dimos cuenta que ese era el método y la forma. Y bueno, lamentablemente el resultado no acompañó el gran trabajo que se había hecho desde el punto de vista logístico, ¿no? Usted era preparador físico de básquet, ¿no? Buenas tardes, ante todo. Perdón, no lo escuché. Usted era preparador físico de básquet. ¿Puede ser? Sí, también fui de básquetbol, sí. Lo digo en este porque momento, algunos sí, trabajos la se década podrían adaptar al fútbol, ¿no? No sé si este fue el caso. Bueno, en este caso no, o sea, yo me acuerdo que fui con un equipo de básquetbol a Quito a jugar un sudamericano de clubes, y bueno, hicimos acá en Uruguay unos trabajos en apnea, o sea, con bajo nivel de captación de oxígeno, y se mejoró mucho el hematocrito, o sea, el nivel de saturación de oxígeno en sangre. Pero esto que se hizo en Perú realmente marcó un antecedente. Te digo más, hasta el árbitro lo evaluamos, al árbitro que hizo ese partido amistoso también lo evaluamos con GPS, también para tener hasta esa referencia. Y realmente le agradezco mucho la llamada, porque yo creo que nunca se terminó, sobre todo el trabajo que hizo el profesor Marcarián en esos años que estuvimos en Perú, creó un antecedente para que después, con el fantástico trabajo que hizo Gareca, Perú pudiera definitivamente ir al Mundial. Pero que yo creo que el profesor Marcarián dejó una base, la Videna totalmente renovada, con tecnología, con infraestructura, y con la mayoría de los jugadores que después fueron la base de esa selección, habiendo sido captados por el proceso de Marcarián, ¿no? Al final no se quedó, ¿no? O sea, cuando se quedó Pablo Bengochea, usted no se quedó, ¿no? Se quedó su colega Modesto Turren. No,
No, yo me fui con Sergio, sí. Se quedó Pablo con el profe Turren. Ok, pero no, digo, nada personal porque se especuló como que de alguna manera hubo una distancia y entiendo que se lleva, incluso son socios, ¿no? Bueno, eran socios en todo caso de un restaurante, ¿no? No, para nada. Hasta el día de hoy somos amigos con Pablo. Fue un tema solamente profesional. Yo seguí mi camino, Sergio también su camino. Entendimos que ya veníamos trabajando juntos de hacía como 6 años, prácticamente, o 7, trabajando juntos. Y bueno, se dio la situación de que, entendíamos que era una etapa terminada. Yo sigo totalmente en contacto con Sergio, con Pablo ni que hablar, que somos amigos de hace más de 30 años. Así que no, fue un tema solamente profesional, nada que ver con el tema de la relación humana. Perfecto. Claro. Profesor Barreiro, normalmente la planificación en la altura para muchos es un problema, para otros una oportunidad, como el caso del comando técnico Estoy Tengraba para poder estudiar y sacar conclusiones que sirvan en ese momento y de cara al futuro. ¿Usted recomienda, más allá de los tiempos del periodo FIFA que son muy cortos, los técnicos tienen más espacio para planificar e imaginar que entrenar, porque tienen, por lo menos siendo generosos, 3 días con todo el plantel, por lo que no da el tiempo para poder hacer un trabajo especial, a menos que se planifique con un grupo aparte? Si usted tuviese la posibilidad de estar en una selección y le toca a Bolivia, ¿plantearía armar un equipo del torneo local, tomando en cuenta la geografía y las características del torneo como en el Perú? No tenga ninguna duda, porque la experiencia que nosotros vivimos, para nosotros fue súper positiva, más allá del resultado, que si uno analiza el resultado y dice, pero salieron 1-1. Pero si usted mira el partido de nuevo... No fue justo el empate. Por eso digo, si usted analiza el rendimiento de Perú en ese partido, las chances de gol que se tuvo y el dominio que ejerció sobre el rival, siendo visitante, el resultado no refleja lo que realmente fue el partido. Yo si mañana estuviera en una selección sudamericana de nuevo, haría el mismo trabajo, o sea, evaluaría a los jugadores que son citables acá en Uruguay, porque con un laboratorio se puede hacer ese tipo de estudios, y tendría una lista de reservados, llámele así, de jugadores que son adaptables, genéticamente adaptables. Y cuando llegase la fecha de jugar, en este caso con Bolivia, o sería con Ecuador, en Quito, sí, reclutaría a esos jugadores, que yo ya tengo evaluados, y los prepararía específicamente para ese partido. Del 11 titular... obviamente, de repente, agregándole alguno de los jugadores que pueden llegar a ser, si usted tiene una selección como la Argentina, obviamente no va a dejar a Messi afuera en ese partido. Lógico. Pero por lo menos 7 jugadores de los 11 que sean de esta selección que uno ya hizo previamente, porque esos van a rendir físicamente muy bien. Y después usted tiene los 4 desnivelantes, los 4 categoría A. Claro, ahora, para la conformación del 11 titular, ¿se priorizó los números, los buenos resultados en las mediciones por encima del gusto del entrenador? Porque siempre hay ese debate. Llega el preparador físico con toda la data de los estudios y luego viene la parte del entrenador, que también tiene predilección y gusto por alguno de los jugadores. En este caso, ¿cómo fue? ¿Intervino usted también en eso? Es una combinación de las dos cosas. Una combinación del rendimiento físico que uno ha determinado que tiene ese jugador para la altura, más el aspecto estratégico, táctico, claro, que el entrenador o de los jugadores, vuelvo al ejemplo de Messi. O sea, Messi es un jugador que usted no puede dejar de contar con Messi aunque juegue en La Paz, porque es un jugador que hace una diferencia tan importante, pero después usted puede decir, bueno, en este lugar tengo 3 jugadores que son insustituibles, pero bueno, el resto de jugadores sé que me van a cumplir la parte física casi a la altura de los jugadores locales. Entonces yo ya logro un emparejamiento en los rendimientos que obviamente uno no tiene cuando va con jugadores que no tienen esa posibilidad, obviamente, ¿no? Claro, y por esa fecha, profesor Barreiro, había un jugador que en el torneo local era indiscutible por la cantidad de goles que había marcado. Eran 22 en total, Andy Pando.
sorprendió que no juegue. ¿Qué pasó realmente? Bueno, no recuerdo, hace tantos años de esto, no recuerdo puntualmente algunos ejemplos, pero quizá puede haber pasado que sus evaluaciones no fueron buenas y no era un jugador que era adaptable para la altura y para las necesidades del equipo. Pero viajó. Desde el punto de vista físico. Estuvo en La Paz. Por eso le digo que es una pregunta que me hace usted, que me hace ir muy para atrás. Capaz que son detalles que yo no recuerdo de por qué no fue incluido el jugador. O sea, es muy difícil dar una opinión en este momento después de 11 años, ¿no? Profesor, ¿siente que de repente, así como, bueno, no todo es bueno, ¿no? Siempre hay pros y contras. El pro ya lo hemos visto, ¿no? El rendimiento, el resultado debió ser un triunfo para Perú, ¿de acuerdo? Pero siente que la contra fue que el grupo que se quedó en Lima realmente no estuvo del todo concentrado. Se conocieron algunos casos, por ahí creo que alguna salida de algún futbolista. Y luego el rendimiento en Asunción no fue el esperado. De hecho, creo que incluso hubo imágenes del propio Sergio Marcarián descontento, ¿no? Incluso, si mal no estoy, él declaró, desde el minuto 1 me di cuenta que no íbamos a rendir bien, ¿no? ¿Puede haber sido la contra de este microciclo de altura, de esta fecha doble? No, yo de esos temas no voy a hablar, porque primero pasó mucho tiempo. Claro, y a los veces hay códigos. detalles que a uno se le pueden perder. No son códigos, es que uno quizá con el tiempo se puede olvidar de muchos detalles y muchas cosas que pueden haber sucedido. Entonces, opinar sobre algo que yo realmente no tengo en este momento el vívido recuerdo o la actualización de la situación sería irresponsable de mi parte. Claro, lo entiendo. Lo que sí te puedo decir que fue una lástima, porque ese partido en Paraguay, donde encontramos a un Paraguay, prácticamente creo que ya estaba eliminado. Y creo que, me acuerdo cuando salimos a hacer el calentamiento de ese partido, no había nadie en el estadio. Fue una cosa bastante curiosa, la gente no tenía ninguna motivación porque obviamente en Paraguay ya no tenía prácticamente chance. Estaban, creo que los vendedores nomás de refresco y de la chipa, después íbamos nosotros, y fue una lástima porque realmente ese hubiera sido un partido muy importante para sumar 3 puntos y quedar muy cerquita de la clasificación. De hecho, muy pocas personas... Nos produjo mucha tristeza. Sí. Muy pocas personas, porque en Paraguay no se jugaba nada, entonces no tenía ningún tipo de motivación la gente para ir al partido. Prácticamente era un partido amistoso para Paraguay. Y para nosotros era una final, y realmente lamentablemente no pudimos conseguir inclusive no solamente ni siquiera un punto sacamos, ¿no? El equipo perdió. O sea, nosotros después del partido sentimos una gran tristeza porque nos dimos cuenta que habíamos dejado pasar una oportunidad en un partido que en la previa, si uno dice, bueno, voy a jugar con Paraguay de visitante, es un partido de riesgo, obviamente. Paraguay es un equipo muy fuerte de local. Claro. Sin embargo, ese día se dio una cantidad de circunstancias donde el partido, y nosotros con todo el equipo, o sea, en ese momento habíamos podido tener, no teníamos jugadores lesionados, no teníamos, o sea, el equipo, diríamos, ideal en ese momento de la selección peruana, lo pudimos poner en cancha. A nosotros eso nos había puesto muy contentos y con mucha ilusión. Y realmente después del partido, después de ver que no se pudo conseguir el resultado, a nosotros nos produjo una tristeza realmente muy grande, porque teníamos muchas expectativas de que ese partido nos pudiera poner en un lugar muy bueno en la tabla, realmente, ¿no? De hecho, muy pocos recuerdan, pero porque realmente no le voy a mentir, tampoco, o sea, hay que ser sinceros, no quedó una buena sensación, o digamos, quedó una ingrata sensación al término de esa eliminatoria, pero muy pocos recuerdan que aquel partido que Uruguay viene y gana con tremendo Luis Suárez, si ese partido Perú ganaba, dormía quinto, dormía en zona de clasificación, no directa, bueno, repechaje, pero dormía a falta de 3 fechas, o sea, estaban ahí, digamos, ganando ese partido, estaban a tiro de poder conseguir la clasificación, ¿no? Pero bueno, no tenga se dio. duda, ese partido, esa fecha, si ustedes recuerdan, era la penúltima fecha eliminatoria. Nosotros jugábamos con Uruguay en Lima y Venezuela. Venezuela en Venezuela. Claro. Y bueno, y nos pusieron 2 árbitros argentinos. Claro. En la historia de la eliminatoria no creo que haya ningún antecedente que a un equipo le hayan puesto 2 jueces de la misma nacionalidad en la misma fecha. Y bueno, ustedes sacarán sus conclusiones. Fue realmente una página bastante oscura
para nosotros la parte, lo que es la deportividad. Si hubiese habido VAR, seguramente expulsaban a un uruguayo porque terminó ensangrentado. Exactamente, exactamente. Si hubiera habido VAR, hubiera habido primero un penal que le hacen a ¿cómo se llama? A Ramírez. A Ramírez. Que le hacen muslera a Ramírez, un siga-siga. 2 situaciones de agresión frente a 2 jugadores peruanos. Como dices tú, con VAR hubieran sido 2 expulsiones. Y el penal que le cobran a Uruguay es un penalcito, diríamos, una situación, bueno, la expulsión de Yotun creo que fue en ese momento también, por una protesta, por un juego mal cobrado. Entonces, bueno, nosotros acá en Uruguay decimos calavera no chilla y junta bronca, y bueno, lamentablemente nos tocó a nosotros vivir esa situación. Después la historia y el tiempo puso todo en su lugar, porque protagonistas de aquellas épocas, bueno, tuvieron que rendir cuentas también en otros niveles, que nosotros no estábamos tan equivocados, de que obviamente se manejaban las cosas de una manera como se manejan, lamentablemente a veces en el fútbol o en la vida pasan ciertas cosas. Nos dio mucha tristeza porque esa fecha eliminatoria hubiera sido clave para lograr la clasificación. No dejamos de reconocer nuestros propios errores y nuestras propias faltas y nuestras propias carencias, que como el partido ese con Paraguay, que obviamente dependía de nosotros, un partido que prácticamente era un partido amistoso y no lo pudimos ganar, o otros resultados que recuerdo, donde se daban las posibilidades de ganarlo y por alguna razón no podíamos conseguir los resultados. Teníamos una gran motivación nosotros después de aquella Copa América del 2011, que habíamos ido con un equipo totalmente alternativo, y creo que fue Paolo nomás y Vargas en los únicos jugadores, diríamos, de cierta trayectoria, y nosotros nos habíamos muy entusiasmado con el rendimiento del equipo, con el logro que se había conseguido en aquel momento. Arrancamos la eliminatoria ganándole a Paraguay y bueno, nos ilusionamos muchísimo con la posibilidad de poner a Perú en ese lugar. Por suerte llegó el equipo de Gareca, que entendió y aprovechó y usufructó lo que el equipo Marcarián había dejado en todo sentido como base, y él tuvo la virtud de poder, gracias a Dios, la alegría que nos dio a todos ver a Perú en el Mundial, porque realmente fue una alegría ver la camiseta peruana en un Mundial, más allá que nosotros no estábamos al frente de la selección, pero sabíamos del deseo del pueblo peruano y de todos los peruanos de ver a su selección en el Mundial, y realmente eso es un gran mérito del cuerpo técnico de Gareca, ¿no? Profesor Barreiro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le saluda Jan Rodríguez, buenas tardes. ¿En algún momento tuvo algún problema usted de no encontrar jugadores físicamente bien preparados para competir en eliminatoria? Hablo de la Liga 1, ¿no? ¿Alguna vez tuvo ese problema de no encontrar jugadores que le puedan rendir 90 minutos o que llegaban a 60 minutos máximo en el nivel físico para competir eliminatoria de la Liga 1? No, acuérdense que nosotros hicimos muchos microciclos con jugadores del medio local. Nosotros también adquirimos una máquina que se llama máquina isocinética, que está en la Federación, que está en la Videna, que nos sirvió para evaluar físicamente a todos los jugadores que eran citados para la selección, y encontrábamos un nivel físico bueno en todos los jugadores, así que realmente por eso pudimos hacer una selección también alternativa, con jugadores de la Liga 1 que fueron como el caso de Chiró, que se acuerdan que fue un fenómeno en la Copa América. Claro, un jugador que era un jugador del medio local, un buen jugador, pero nadie pensaba que podía tener la trascendencia que tuvo en la Copa América, así como una cantidad de muchachos que fueron a Argentina y realmente demostraron su gran calidad, y muchos de esos jugadores que eran producto de esos microciclos, hoy por hoy son jugadores o fueron jugadores trascendentes para los logros que ha tenido la selección peruana, finales de Copa América, clasificación al Mundial. Y bueno, esos jugadores fueron surgiendo de aquellos microciclos que nosotros hacíamos los lunes y los martes en la Videna. Por eso que digo que a veces yo he tenido la sensación de que no fue valorado el trabajo de Marcarián. O sea, la clasificación de Gareca al Mundial creo que opacó todo el resto, pero creo que la base que dejó Sergio en todo sentido, creo que fue clave para el logro después de Gareca, ¿no? Claro. Profesor, ¿y ahora en qué situación se encuentra usted? ¿A qué se dedica Gonzalo Barreiro?
Yo estoy acá en Uruguay trabajando, después que me fui de Perú, obviamente estuve dando algunas vueltas, estuve trabajando en Ecuador, y bueno, acá en Uruguay también. Así que bueno, seguimos trabajando en lo nuestro y ya le digo, siempre con un recuerdo constante de los años lindos que me tocó vivir en Perú, el recuerdo del cariño de la gente. Y bueno, a veces un poco obviamente nos hubiera gustado haber conseguido los objetivos que nos habíamos planteado, pero por otro lado también nos sentimos muy felices en el momento que Perú también pudo ir al Mundial y lo tomamos como algo nuestro también, en el sentido no nuestro en el sentido que estuvimos ahí, sino de habernos sentido parte también de un proceso que terminó Gareca exitosamente, ¿no? Muchas gracias, profesor. Un abrazo grande y siempre es bueno conversar con usted y saber que se encuentra bien. Un abrazo, don Sergio, buenas también. tardes. No, le mando un gran abrazo y gracias por la llamada, a la orden, ¿eh?